Atilio Borón, como siempre, una alegría y un honor tenerte acá conmigo compartiendo tu tiempo y tu conocimiento para que podamos entender la realidad que nos está avasallando con tanta información y en medio de esta pandemia. ¿Qué tal? Muchas gracias, Julieta, un placer estar contigo en este programa, así que a tus órdenes. Estamos viendo que finalmente hay un impuesto a los más ricos, algo muy nombrado a lo largo de nuestra historia, pero jamás implementado, y el proceso se está desarrollando para estas 12.000 personas que por única vez pagarían un impuesto muy importante que puede ser útil para nuestro país realmente, ¿verdad? Sí, yo creo que, Julieta, es muy importante la iniciativa. Vamos a ver cómo termina, porque vos sabés que esto recién tiene estado parlamentario. Yo no quiero tirar malas ondas, vos sabés que no es mi estilo, tengo siempre una actitud positiva, pero también sé que en el trámite parlamentario muy a menudo vos querés tener un caballo, como decía Perón, y te sale un camello con dos jorobas. Porque viene una comisión, viene la otra comisión, que la de presupuesto y hacienda, que la de trámite legislativo, que la de asuntos constitucionales, deliberan y vamos a ver cómo sale. El proyecto original me parece muy interesante, segmenta muy bien, afecta a una ínfima minoría de la población argentina, ¿verdad? Gente que tiene una fortuna personal, no las empresas, no puede tener empresa, pero personal, declarada formal de 200 millones de pesos. Digo, no estás afectando ahí a las clases medias, ni siquiera a las clases media altas, estás tocando realmente el sector, el núcleo duro del poder económico en la Argentina. Y ellos van a pagar supuestamente un 2% sobre eso y eventualmente, si tienen más de 3.000 millones de pesos, pagarían un 3.5%. Yo te diría que una buena iniciativa, no sé si va a ser suficiente, porque el supuesto de todo esto, que esto es una cosa excepcional, ¿verdad? Que tiene que ver con la pandemia, que evidentemente es algo excepcional, pero me da la impresión a mí, y esto es una tesis fuerte que quiero compartir contigo, de que estamos en el inicio de un nuevo ciclo histórico, que esto no es tan solo una cosa que pasa 3 meses, 4 meses, y luego ya volvemos a lo de antes, porque no se va a volver a lo de antes. Fíjate que eso es muy importante, porque cuando me digan bueno, excepcional y por una única vez, es como si después, pasado este temporal, volviéramos a la situación actual. No vamos a volver. A ver, te digo, por ejemplo, 1 de cada 3 comercios de Buenos Aires, por lo menos, no va a abrir más las puertas. Ni te cuento en Mar del Plata la cantidad de hoteles y de establecimientos y de restaurantes y de cafeterías y de centros culturales que van a ser muy fuertemente afectados. Y entonces, esto no quiere decir que eso no pueda revivir. Nosotros volvimos a etapa 3 en Mar del Plata. Han reconocido que las ambulancias daban vueltas por la ciudad, no podían entregar a los enfermos en ningún hospital porque no había camas, no había quien los atendiera. Imagínate, o sea, colapsaron los hospitales. Entonces, yo creo que todo esto va a haber que pensar, como alguna gente lo está diciendo, como ya en un nuevo periodo histórico. Entonces, en ese nuevo periodo histórico, para que esos restaurantes vuelvan, para que Mar del Plata recupere su vida maravillosa, nocturna y diurna y todo lo demás, y las facilidades para el turismo, se va a tener que poner muchísimo. Y entonces, con un impuesto excepcional por una sola vez, es, digamos, tratar de tapar una hemorragia con una curita. Sí, por ahí, durante 10 minutos la tapás. Esto requiere que pongamos en el tapete para discutir una reforma tributaria integral, porque, como le dijo Angela Merkel, nada menos que Alberto Fernández, uno de los problemas que usted tiene es que en su país los ricos no pagan impuestos. Lo dijo ella, no es que se lo dijo Maduro, ¿no es cierto?
Claro, la presidenta de Alemania, para aclararle a los que tienen dudas al respecto, no se lo dijo un cubano, ¿no? Cuando hablamos de la reforma de la justicia y cuando vemos a tanta gente que dice no quiero la reforma y no tienen ni idea en qué consiste, qué parte de la reforma no la quieren, pero se quejan de la justicia. ¿Podés darnos tu visión respecto de esta reforma, que es parcial, como dijo Cristina, no es la reforma que queremos, pero es lo que se puede hacer en esta instancia? Es un pequeño paso adelante que yo creo que hay que dar, lo mismo que el impuesto a la riqueza. Yo no estoy en contra, lo que digo es que no nos alcanza, no le va a alcanzar al gobierno. Esto es un pequeño paso adelante, es importante, no cabe la menor duda de que la justicia argentina, más que una reforma, necesita una revolución judicial. ¿Te das cuenta? A ver, Julieta, no es lógico que una causa como la AMIA, con esa trascendencia, después de 26 años no haya sentencia. 26 años pasaron. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir, no hay que tocar a la justicia porque eso... Oiga, pero 26 años. La causa de Asindar, que está todo demostrado, tiene que ir a juicio oral, se paró todo por las influencias del lobby. 6 años parada. La causa del Correo Central, que afecta al presidente Macri y a su familia, 10 años parada. Todos los juicios de lesa humanidad que jamás se terminan y nuestras abuelas y madres no encuentran ni a sus nietos ni los cuerpos de sus hijos. Por eso, entonces yo creo que es importante. Ahora, como es suficiente, no es suficiente. Cristina lo dijo muy bien, ella creo que inclusive fue más dura, dijo esto no es una reforma judicial, creo que estaba enojada y se le escapó. Es una reforma módica. Pero por ejemplo, mira vos, Julieta, con que solo se garantice de que hay jueces naturales y que hay un sorteo transparente y que no vaya a ser cosa que, como ocurrió con los juicios de Cristina, de los 12, 9 de pura casualidad cayeron en manos de Bonadío, donde es obvio que eso fue manipulado. Si eso solo se logra, la reforma ya ha dado un paso importante para mejorar la calidad del sistema judicial en Argentina. Estoy convencido que acá tenemos que avanzar hacia una ampliación de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema está atiborrada de entes, porque son 5 personas que no cubren hoy todas las especialidades del derecho, que cubren algunas. Entonces, cuando vos tenés que en un país como Colombia, por ejemplo, tenés una Corte Suprema que está integrada creo que por 22 miembros, que se dividen en varias salas, una de las cuales un tribunal constitucional, el otro un tribunal penal, el otro un tribunal civil, el otro, por lo menos pueden ir manejando los temas, porque además te digo una cosa, pueden llegar causas a la Corte Suprema en donde ninguno de los supremos tenga la menor idea de cómo se maneja eso. No hay ninguno que esté súper especializado en problemas del derecho ambiental. Se nos está incendiando todo el país, es una aberración. No hay ninguno de los 5 jueces que están en la Corte Suprema que tenga conocimientos específicos sobre derecho ambiental. Llega una causa de derecho ambiental y por supuesto la cajonean. Otra cosa, fíjate, muy importante, cuando se produjo finalmente el advenimiento de la democracia, en 1983, la idea era que tenía que haberse producido una cesación universal de los jueces y fiscales para ser reemplazados, ¿verdad?, mediante concurso al cual podían presentarse los jueces y fiscales anteriores, pero tenían que revalidar sus méritos, a los efectos de crear un cuerpo judicial nutrido de los valores democráticos y juzgado democráticamente. Los jueces de la dictadura, los que ampararon que se haga una devastación sobre nuestra población. El 90% de los jueces y fiscales de la dictadura quedaron todavía en sus cargos cuando se produjo el tránsito a la democracia. Y esto claramente es un problema serio. Esta reforma de la justicia previene al menos todo este lawfare que estamos padeciendo en Latinoamérica y que estas fake news no nos devasten con tantas mentiras, o ni siquiera va a tocar eso porque también fue algo que se ataca como cuando ganó Mauricio Macri a través de mentiras, ¿verdad? Yo creo que no lo va a prevenir, porque el lawfare es de hecho una cuestión práctica. O sea, no es que las leyes estén de alguna manera planteando el lawfare como un modo normal de funcionamiento del sistema judicial. El lawfare lo que significa es
la capitulación de la autonomía del Poder Judicial que queda en manos o bajo control del gobierno o de las autoridades nacionales. Y eso no lo podés prohibir, lo podés simplemente controlar a partir de, bueno, una fiscalización de los procedimientos administrativos, el ejercicio de la democracia, un parlamento formado por legisladores bien formados que tengan realmente capacidad de entender cómo funciona la justicia, que se garantice la transparencia, un sistema de medios de comunicación no corruptos, que es el problema grave que tenemos. En Argentina tenemos un problema de corrupción estructural, ¿verdad?, del sistema de medios de comunicación, porque, pues fíjate, por ejemplo, la reacción ahora de los grandes medios sobre el DNU de Alberto acerca de la internet y la telefonía celular. Reaccionaron, ¿verdad?, como si ellos no tuvieran nada que ver en el asunto, cuando Clarín tiene un dominio casi monopólico del tema internet, de cablevisión, de los cableados en general, de Telecom, que es de ellos. Entonces, una prensa que es corrupta estructuralmente porque pretende ser imparcial, como debería ser el periodismo, ¿verdad? Pero en realidad está representando y defendiendo intereses propios, intereses mezquinos, monetarios, ¿eh? Es difícil la imparcialidad del periodismo, pero en este caso la parcialidad respecto del dueño de la empresa que te da trabajo es aberrante, porque ser imparcial como que es difícil cuando uno tiene un compromiso moral y cree claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero no ser parcial respecto de los intereses económicos de tu jefe, por lo menos disimular un poquito. Lo que uno debería exigirle a los grandes medios es que realmente hagan un esfuerzo por no hacer del medio un vehículo, una operación de publicidad, de propaganda o un lobby operacional de la empresa. Claro. Porque entonces ya la función del periodismo, que es la ofrecer una visión objetiva, así como de repente haces vos o hago yo cuando hay alguna interpelación periodística que me preguntan sobre este gobierno y digo, mira, me gustan tales cosas y no me gustan tales otras, se avanza bien por acá, no se avanza bien por allá. Estos medios tendrían que tener esa misma actitud. Lo que pasa es que los principales periodistas, de gente que primero está muy bien recompensada y son operadores de public relations. Ellos lo que hacen es relaciones públicas para su empresa. Y esto entonces desnaturaliza el carácter de ese órgano y ya no lo convierte en un órgano periodístico. Entonces, hay muy poco periodismo. Vos pensás, las tres grandes, las Clarín, Nación e Infobae, bueno, no tienen, realmente carecen de los atributos elementales que debe tener una empresa periodística. Vos me podés decir, bueno, pero el New York Times tampoco es totalmente imparcial. No, no es totalmente imparcial, pero es muchísimo más imparcial que los medios nuestros. Por ejemplo, el New York Times no puede tener ni fibra óptica, ni cablevisión, ni una radio, ni una televisión en la ciudad de Nueva York, ni puede tener una empresa agropecuaria, ni nada. Tiene que hacer solamente su periódico y punto. Nada más. Acá, en cambio, no. ¿Te das cuenta? Y eso, evidentemente, transforma a los medios en grandes corporaciones y una oficina de prensa de la empresa, pero que eso no es periodismo. Sumado a que el gobierno no ha sabido aún, bajo ningún aspecto, lograr que haya multiplicidad de voces y que todos los que tenemos algo más diferente que decir, no tenemos ninguna estructura, todo esto se hace a pulmón. Sí, lo sé, tu caso es un caso ejemplar, ¿verdad? Y hay casos así en la Argentina, por suerte ustedes son los que mantienen esa llamita. Pero somos minúsculos, no existimos en comparación. Pero no es culpa tuya. El problema es que yo creo que el gobierno, y no solamente este gobierno, tampoco el gobierno de Macri, tampoco el anterior gobierno de Cristina, de Néstor, no entendieron la importancia decisiva del tema de la comunicación en una sociedad de masas. Entonces, al no entenderlo, ¿verdad? Vos tenés, por ejemplo, gobiernos como este que está bajo un ataque sostenido, brutal, permanente,
de los grandes medios. Yo te puedo admitir perfectamente bien que, por ejemplo, Clarín o Nación haga una crítica a la política económica que sigue el gobierno argentino, o que no les guste cómo Guzmán negoció la deuda. Yo te admito eso. Pero acá se va mucho más lejos. Acá, digamos, se hace un linchamiento mediático o se utiliza el periodismo como arma extorsiva. Por ejemplo, veo al gobierno de Alberto Fernández, que recibe cada día una andanada de mentiras, difamaciones, burlas, escarnio de todo tipo, y realmente es un gobierno que está indefenso. Entonces, cuando él dice, yo no estoy en guerra con los medios, y es cierto, él no está en guerra con los medios, pero lo que sí es cierto es que los medios están en guerra con él. Entonces, si vos no te defendés ante la opinión pública, eso indudablemente va a ir erosionando la base de tu gobierno. A principios de los 80 salió el famoso informe McBride que pidió la UNESCO y que fue una de las causas por las cuales Estados Unidos y Gran Bretaña se retiraron de la UNESCO, porque no les gustó el informe McBride. McBride era un irlandés que organizó un equipo de trabajo muy fuerte. Hizo un estudio sobre la prensa, y sobre todo la prensa en los grandes países que deciden los destinos del mundo, hablando de que tenían un sesgo absolutamente inaceptable, ¿verdad? Y que por lo tanto no podían ser considerados realmente como un ejercicio pluralista del periodismo y que era necesario que hubiera otras voces. En un mundo, ellos decían, dice McBride, en un mundo de voces múltiples sorprende el carácter monocromático del periodismo dominante en donde se escucha una sola voz y ninguna de las demás. Entonces me parece que es buena hora de celebrar el Día del Periodista, no solamente con lo de Taufik, sino también con lo de McBride y tanta gente que hizo al periodismo una pasión, Rodolfo Wolf, ¿no es cierto?, Massetti. Digo, la Argentina tiene en su haber una larga lista de grandes periodistas que, bueno, es hora realmente de reivindicarlos públicamente y darles el sitiar que se merecen en nuestro país. Cuando hablamos de la situación internacional post-pandemia y, bueno, vimos que previamente tuvimos un golpe de Estado en Bolivia, una reacción social muy fuerte en Chile, ¿cómo ves a nuestros países? Los veo con mucha preocupación porque hay una ofensiva muy muy fuerte que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos en contra de los gobiernos que no aceptan arrodillarse frente al poderío de los Estados Unidos. Y desgraciadamente esta tendencia que ellos lanzaron con fuerza en el 2008 en contra de Evo, que fracasó porque ahí teníamos la UNASUR con mucha fuerza y entonces no pudieron salirse con la suya, pero en el 2009 lograron al sacar a Mel Zelaya de Honduras, en el 2010 casi matan a Rafael Correa, en el 12 acaban con Lugo en el Paraguay, en el 15-16 terminan con Dilma Rousseff en Brasil. Acá en la Argentina se perdió inexplicablemente una elección presidencial que puso en el gobierno a Mauricio Macri y que fue realmente un regalo de los cielos para el gobierno de Estados Unidos. Tanto así que ordenó al Fondo Monetario Internacional violar todas sus normativas para sostener al gobierno de Macri, para que fuera reelecto mediante un préstamo el más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Que hoy se está renegociando, además. Sí, se está renegociando y que Argentina debería decir, miren, nadie les pidió ese dinero, se los pidió un gobernante para fines exclusivos de ser reelecto, lo ordenó el presidente Trump, vayan y hablen con Trump. Él fue el que le ordenó hacer ese desembolso. Y fíjate que yo creo, pero que hay una nota de optimismo cauteloso, creo que las cosas están empezando a cambiar, ¿verdad? De hecho, comenzaron a cambiar el 1 de enero del 2019 en México, comenzaron a cambiar acá en la Argentina con la elección de Alberto Fernández, tuvimos un traspié absurdo en el Uruguay que cae en manos de la vieja oligarquía, digamos lo peor que uno puede imaginarse, que se puede encontrar en el Uruguay y que, bueno, lamento porque es un obstáculo para lo que podría haber sido un proceso de crecimiento de la integración regional. La Argentina ahora con Brasil no puede avanzar mucho, por no decir nada. Con un personaje como Bolsonaro no tenés cómo, Piñera es otro impresentable, ¿verdad? Y que además está a punto de caer.
Entonces, habrá que esperar. Yo calculo que el año próximo o a fin de este año puede haber algunas novedades interesantes que nos permitan, bueno, que la Argentina y otros países de la región, en el marco también de un cambio de gobierno en Estados Unidos, que aparentemente, digo aparentemente, claro, Trump sería derrotado, de todas maneras Biden no es ninguna garantía, ¿verdad? Un tema aparte merece el racismo en Estados Unidos, ¿no? Que no se ha modificado en estos últimos 75 años. Después de Rosa Parks, hoy nos encontramos con una situación parecida. Cómo en Estados Unidos el racismo se ha preservado y no se ha detenido en todos estos años. No, no se ha detenido. Lo que pasa es que el racismo, cuando vos tenés previo a esto, tres siglos de esclavitud en un país como los Estados Unidos, las secuelas de la esclavitud no se borran fácilmente. Requieren, digamos, un esfuerzo muy grande que el gobierno de Estados Unidos no ha venido haciendo. Tendría que haber hecho una campaña sistemática, sostenida de promoción de la igualdad social, antidiscriminación, esto de los Black Lives Matter, ¿no es cierto? Pero tendría que haber sido esto una consigna permanente desde hace un siglo y medio y no lo ha sido. Entonces vos fíjate que la situación de los afroamericanos en Estados Unidos es una situación muy delicada. Por cada blanco que muere por COVID-19, tenés 3 que mueren que son afroamericanos. O sea, hay hasta una desigualdad irritante en materia de las víctimas de la enfermedad. Ayer miraba, que yo no miro nunca la CNN y me quedé colgada viendo la cantidad de gente en la calle. Muy sorprendida, es una época muy difícil la que está viviendo en Estados Unidos, histórico. Ver a toda la población en la calle, pandemia, no importaba nada. Increíble las protestas sociales que hay, son que si se fueran en la Argentina ya nos hubieran hecho un golpe de Estado. Tremenda. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Y además tener un presidente que dijo algo que ningún otro presidente dijo en la historia de Estados Unidos, que yo no sé si voy a entregar el poder si pierdo la elección. Esto para que veas, Julieta, el nivel de descomposición que hay en el sistema internacional y que afecta al centro del sistema internacional, que es los Estados Unidos. O sea, todo lo que estamos viendo, a ver, los Bolsonaro, los Duque, un criminal como Duque, en donde muere a razón de una persona, un líder social cada 2 días en Colombia, ¿verdad? Todas esas aberraciones políticas que estamos viendo son de alguna manera epifenómenos de la aberración fundamental que es que en Estados Unidos haya un gobernante como Donald Trump, que de alguna forma no es que él inventó todo esto, pero que potenció lo peor de la sociedad norteamericana hasta niveles infinitos. Así que, digo, vamos a tener un año complicado, no solamente por la pandemia, por la depresión económica, por la elección de Estados Unidos, por la intensificación del conflicto internacional entre Estados Unidos, China y Rusia, que es lo que ya está a la vista y que puede adquirir perfiles muy, muy beligerantes en los próximos meses. Una inmoralidad que avanza con la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Así es. Atilio, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, tu afecto, que vos estás luchando para sostener tu salud y bueno, y a pesar de eso nos das tu tiempo para compartir, impartir conocimiento y hacer que tengamos la cabecita abierta en estos tiempos de pandemia tan difíciles que se están viviendo. Saludar con mi gato que está acá, no sé si lo ves. Que está... Yo digo, ¿qué tenemos? El señor quiere salir, pero bueno, una nota de color para el programa, ¿no? Este señor se llama Pancho, me acompaña hace 13 años. Te mando un gran abrazo. Pancho de fondo, digo, ¿tendremos algún troll que se nos está metiendo? No, era Pancho. Adiós, hasta luego. Gracias, Atilio. Un beso grande. Gracias a vos, chao.